Ya, vamos a empezar con la clase. Entonces, Yatrachimasikuna, ¿quién está en la sala? Sarit y Yolanda, ¿verdad? Sí, mis buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar entonces con nuestra clase. Está Rosita, Yolanda, Sarit. Muy bien. ¿Ven mi pantalla clarito? Sí, Miss Linda. Muy bien. En este caso me van a observar la imagen que está. A ver, la primera imagen. A ver, Sarit, ¿qué observas en la primera imagen? Una hierba, misita, no lo puedo diferenciar, pero una hierba de tomar. Ya. A ver, ¿quién lo podría diferenciar? ¿Cómo se llama la hierba? Toronjil, Miss. Ah, ya, toronjil. ¿Para qué será bueno toronjil? Por ¿Por el qué corazón, tomaremos? ¿Por Miss su Linda. sabor? ¿Cómo? Es bueno para el corazón cuando uno está estresado. Eso es bueno, Miss. Ah, ya ves. Muy bien. A ver, la segunda imagen. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa observa? Acá. Imam Shooting. Acá. Akash, ¿no? Akash. 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 Ajá, Akash. Akash. A ver, Yolanda, ¿para qué es bueno el cuy cuando es algo, tiene como el toronjil comparando, es bueno el cuy Sí, para su cuando caldo tenemos es alguna bueno enfermedad? su caldo es bueno para el colesterol. Muy bien, ¿para qué más? Disminuye el Para la colesterol, anemia. Para la para la anemia. anemia, claro, la tuberculosis. Ok, ¿qué más? Para COVID. COVID también es muy bueno, el cuy, ¿no? Aparte de eso, donde nosotros, más antes no le dábamos mucha importancia a la carne de cuy, ¿no? Solamente utilizaban de repente para que se hagan curar nuestros ancestros, ¿no? Con los cuis más pequeñitos, ¿qué cosas hacían? Se jubiaban, ¿verdad? Nuestros abuelos más antes se jubiaban con el cuy, entonces ahí dice sacaban a toda la enfermedad que tiene, ¿no? Entonces tenía mucha fe en el cuy, ¿no? Alguien que se enfermaba, entonces ya era jubiado de cuy, ¿no? Que ahora Es ya... para sacar radiografía. Exacto, todo lo mal, pero eso solamente miraba, pero él quién sabía ver, ¿no? Oh, vale, está seco ya. Entonces, ahora como que ya estamos perdiendo eso, ¿no? No, ya no hay mucho judío de cuy, ¿no? Ya no hay chacho, dice al chacho le saca el cuy, ¿no? Generalmente, más antes, más se enfermaban con chacho posiblemente, ¿no? Entonces ya al chacho le sacaba el cuy. Entonces tenían mucha fe en el judío del cuy, en nuestros ancestros, ¿no? Nuestros abuelos, ¿no? Entonces como que ahora ya esa costumbre ya estamos perdiendo de poco a poco, ¿no? A ver, Sarit o Rosita cualquiera. A ver, Rosita, ¿qué dice ahí en la pantalla? Yo, misita. Sí. No. Ya, entonces. Vamos a aprender sobre las hierbas curativas, practicando las tradiciones curativas de nuestros ancestros. Muy bien. Ahora ya no les voy a enseñar canciones, ya, ¿no? Y hemos aprendido canciones, adivinanzas, hemos aprendido poesías, ¿no? Ahora vamos a aprender a ver para qué será bueno ahí, de acuerdo al costumbre de nuestros ancestros que ellos practicaban. Más antes ellos se curaban pura hierba,
pura hierba. Ellos no se operaban, no iban al hospital, se rompían el hueso, pura hierba, ¿no? Dice que generalmente como ahora, ¿no? Pasan accidentes, todo, se rompían el pie, no se ponían yeso, ¿eh? Sino que ¿cómo lo hacían? Así de carrizo, así palitos, buscaban del mismo tamaño, bien igualito, parejaban, y con esos palitos, el tamaño de la rotura más o menos, lo ponían encima de la rotura al palo, así palitos delgaditos, bien, así, como parecido al palito de anticucho, así, ¿no? Lo ponían encima de donde que está la fisura. ¿Para qué? Para que no se mueva el hueso. Entonces, ¿qué hacían? Le emplastaban primero con la hierba y luego lo ponían en los palitos ahí para que sostenga así como yeso. Y eso funcionaba, dice, ¿no? Y hay muchos, nunca iban al hospital a ponerse yeso, sino sanaban de esa forma. Y la hierba le desinflamaba, le el hueso, ¿no? Ya no iban a operarse. Pucha, ahora vas al hospital con una fisura, al toque te operan, te ponen clavos, pero más antes no practicaban eso, ¿no? Entonces ahora vamos a aprender, entonces, ¿no? ¿Para qué es bueno? ¿No? Acá en quechua estoy poniendo hampi, hachakunawan, hampi kushun, ¿no? Con las hierbas curativas hay que curarnos, estoy diciendo, ¿no? Acá, dice Guamán Pinta. ¿Conocen Guamán Pinta? Miss Linda, No. yo sí, ¿No Miss. conocen Guamán Pinta? Yo sí, Miss. Ah, ya. ¿Para qué será bueno Guamán Pinta, pe? Para las vías urinarias. Ajá, para las vías urinarias. Para el riñón será, pues, ¿no? Porque cuando estás mal riñón, en mal del riñón, como que ya estás mal, pues, ¿no? No te... Cuando estás mal También del riñón, ya haces que te da infección urinaria, ¿verdad? próstata. Exacto. Entonces, acá estoy poniendo, ¿no? ¿Para qué es bueno Guamán Pinta? A ver si coincidimos con lo que dice Rosita. Y Mapacha allí, dice Guamán Pinta y Mapacha allí. Guamán Pinta, ¿para qué será bueno? Ahí dice la pregunta, ¿no? Guamán Pintawan, Hampinchi, Ñawar Apaita, Prostatata, Ishpay Ñacaita, Ishpay Pucuchuita, Hampimi Guaita Llanta, Timpuchinki, Haitami Kimsakuti Upianki. ¿Han entendido? Sí, 3 veces tomar. Exacto. Acá dice Waman Pintawan Hampinchi, Ñawar Apaita. Ñawar Apay, ¿qué cosa es? Hemorragia. Entonces, la Waman Pinta es bueno para la hemorragia. Para la próstata. Ishpeiñacaita. Ishpeiñacay es para mal de orín. Mal de orina, ¿cómo se llama eso? Infección urinaria. Infección urinaria. Para eso es bueno. Ishpay pocuchuita. O sea, te cura cuando estás mal de la vejiga. Eso se llama Ishpay pocuchu, ¿no? Entonces, cuando estás mal de la vejiga, tomas el Guamán Pinta. ¿Qué cosa nos dice? Haipimi, Guaitallanta, Timpuchinki,
solamente sus flores nomás vas a hacer hervir, te dice, ¿no? Aitani, kimsaputi upianki. Eso vas a tomar por 3 días, dice. O sea, todos los días, desayuno, almuerzo, cena tomaré, ¿verdad? Kimsatukuti. Kimsaputi upianki. 3 veces, ¿no? Entonces, eso nos está enseñando. Ahora el otro, ¿qué dice? Turunjil, ¿no? Que es hierba de tomar. Y mapacha allí. ¿Para qué es bueno? Ajá, ¿para qué es bueno? Turunjil, ¿para qué es bueno? Dice, ¿no? Turunjil. Hachatani Tomar, upianki. tomar, Dice turunjil tomar, hachatani upianki. toma Hay toronjil allí sunju nanaipa. Hay cuando te allí duele. sunju nanaipa. ¿Para qué es El bueno? corazón, cuando te duele el Exacto, corazón, cuando duele tu corazón. tienes que tomar Ajá. toronjil. Yakikuipa, cuando estás con pena. Walmi paquillan, Mujer, ishyetin. las mujeres, Walmi paquillan ishyay nimpa, ¿no? O sea, las acá mujeres. dice, es bueno para el dolor de corazón, para cuando tienes pena, Pero ahí dice cuando igual, estás menstruando. ah, ¿No? pues por las mujeres. Munapa. Papá, pues, Cuando tienes antojos también, monapapapis, ¿no? Cuando tienes antojos, tienes que tomar tu toronjil. ¿Qué dice? Acacha yakuta, turujilitata. toronjilta, acacha yakuta, toronjilata, viñanqui. El sueño. Ah, no, no es para el sueño. Wiñanqui. ¿Qué será Wiñanqui? Yakuma. Chucllata pushkiti, upianqui. Muyun. Walapas. Wiñanqui. Acá dice Wiñanqui, hinalmi, Uchuclla, pushkiti, upianqui. Ishkay muyu, walapa, totapa. O sea, ahí dice en las mañanas y en las noches. Walapa, totapa, ishkay muyu, upianqui, te está diciendo, ¿no? Entonces, ¿para qué es bueno el toronjil? Cuando para el corazón, cuando tienes pena, para cuando estás menstruando, para las mujeres. Exacto. Y cuando tienes antojos. Antojos también, los antojos. Ajá. Monapapapis, por eso acá dice monapapapis, ¿no? Entonces, cuando tienes antojos. ¿Qué dice acá? Acacha yakuman, dice, ¿no? Acacha yakuman, turunjilata wiñanqui. En un agua hervida vas a echar el toronjil. Después, uchucla, cuando remoja un poquito, vas a tomar todos los días, ahí dice, en las mañanas y en las noches. Exacto. Entonces, para eso es bueno. ¿Es cierto que estas hierbas, será bueno? Sí, Rosita, sí es bueno, maestra. la hierba, exacto, la hierba no te cura como la pastilla al toque, sino demora, pero te cura bien.
No es como la pastilla que te hace, o sea, daño al estómago, sino eso te cura bien, ¿no? Lento, pero te cura, pues, ¿no? Entonces, por eso les digo, nosotros al practicar nuestra hierba medicinal, siempre tener en cuenta no tomar nuestra hierba, ya sea diferente, para diferentes males, ¿no? ¿Qué estaremos practicando? La salud, el cuidado de la salud. El cuidado de la salud. Aparte de eso, ¿dónde que decía acá? ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice ahí? Nuestras Nuestras tradiciones. de nuestros ancestros. Ancestros. Exacto. Ellos cuando tenían fiebre no iban a la farmacia, porque antes no había farmacia, pues, ¿no? A la botica, no había. No había posta, no había hospitales. ¿A la fiebre con qué se curaban? Con limón, naranja. Claro. ¿Cómo se llama? Para ellos era todo su conocimiento ancestral. Hay una plantita, una planta, ¿cómo se llama? Eso lo emplastan y lo echan en su barriga, en su frente, en su cabecita. La ortiga. No, la ortiga. Hay otro con su hoja, con su flor amarillo. Retama. ¿Cómo se llama tu abuelita que te echaba, Jorgito? Entonces, por ejemplo, todo mal ellos se curaban con apura y hierba, ¿no? Ahora, hasta a veces hasta el cáncer ellos se curaban a base de hierba, ¿no? Por ejemplo, las señoras cuando le daba cáncer al útero, ellos tomaban ¿cómo se llama esto? Uña de gato con Ya me acordé, la malva. Jamatico, con eso dice tomaban, hasta sus hojas de la guayaba, ¿no? Tomaban eso, entonces con eso se curaban, con eso. Había heridas también a que no se podían sanar, eso se curaban a base de hierbas. Pero ahora no, ya nosotros prácticamente nos estamos ya olvidando ya un poco ya de sus tradiciones, costumbres de nuestros ancestros, ¿no? Pero yo les digo, ¿no? Nosotros como docentes que somos, podemos promover esto también con nuestros estudiantes, padres de familia, hacer recetarios, ¿no? ¿Para qué es bueno? ¿No? ¿Para qué es bueno estas hierbas tradicionales? ¿No? Entonces, de rescatar sus saberes de ellos también, de la comunidad. De repente a los estudiantes lo pueden decir, ya para mañana me van a traer, a ver, ¿para qué es bueno? Averigüen, investiguen, averigüen con sus vecinos, con sus Hola, abuelos. Miss, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Yo sí conozco algunas plantitas medicinales, pero no las sé pronunciar en quechua. Eso. Entonces, con ustedes vamos a hacer de repente al final ya cuando terminamos todo, entonces tenemos que hacer nuestro recetario así, para que es bueno. Y eso compartir con nuestros estudiantes. Miss, Con sus papás. Entonces, ¿para qué es bueno? Hagan su receta. Entonces, ya estoy recopilando informaciones. Pero ¿por qué no, colegas, sacar? Qué bonito sería. Ustedes han visto en Quechuahuanca, pero eso he visto yo en Quechuachanca. En Quechuachanca he visto que han sacado su libro de puras hierbas medicinales.
nuestro texto a pura hierbas medicinales. ¿Sí o no? ¿Qué nos faltaría? Ya nos faltaría entonces investigar a nosotros también, así como la maestra ahorita dice, sí, yo sé, pero no sé pronunciar, ya ves. Pero entre todos lo pronunciamos y lo escribimos, entonces sacamos un texto. Y para complementar, ustedes trabajen con sus estudiantes, recopilen, ¿no?, esa información. Entonces sacamos un texto en quechua sobre las plantas curativas. Interesante, ¿no? ¿O no? ¿Les gustaría o no, colegas? Claro, maestra. Lógico. Y el autor nosotros nos ponemos. Por algo, a veces viene este curso, ustedes están, entonces tenemos que sacar provecho, ¿no? Recopilamos informaciones, bonito, entonces ya hacemos nuestro recetario de lengua originaria en quechua huanca, sobre todas las plantas medicinales, ¿no? Muy bien, ¿qué les pareció? Interesante, ¿eh? Claro. Entonces, ahora, pero ¿cuál va a ser la tarea de nosotros también? Para el día sábado como hoy, entonces cada uno traemos nuestro recetario solamente de 2 plantas medicinales, de 2 clases de plantas medicinales. Acá hay 2, de guamampinta y toronjil. Y ustedes de cualquier planta me traen el recetario así, y acá lo vamos a hacer. Si algunos todavía no lo pueden escribir en quechua, pero acá lo vamos a traducir. Sí, ¿está bien? De aquí, de nuestra zona, puede ser, ¿no? Exacto, de su zona, de su contexto. Por ejemplo, Yolanda está en la selva. Ahí en la selva hay muchas hierbas, muchas, muchas. Por ejemplo, Rosita creo que está en Cerro, ¿no, Rosita? Linda, sí, Miss Linda, pasando Pasco cerca a Huánuco. Ya, muy bien. En Huánuco también debe haber muchas hierbas medicinales. Averigüen y solamente traigan 2 recetarios nada más. Sarit también, igual. Sarit, ¿dónde estás, Sarit? ¿Estás Sarit o no? Estoy en Yauli, misita. Muy bien. En Yauli todavía hay mucho más también hierbas. También hay. En Siempre Yauli, debe. de la Oroya, por ahí, misita. No hay muchas hierbas. Sí, no hay mucho, ¿no? Pero siempre debe haber, ¿no? Ahí debe haber de repente en sus, La en la guamampinta, rosa verde debe haber en un jardín de repente, ortiga o paico. Guamampinta, mis. Ajá. La retama. Ahí está, retama. Siempre va a haber. La muña. Ahí hay Sí. muña también. Esa muña de la altura, ¿para qué es buena? Alcohólico es bueno la muña. Hay bastantes plantas ahí Sí, en la hay sierra. muchas. Entonces, eso vamos a... ¿Sabes por qué les digo? Estaba viendo yo justamente, me han hecho llegar un libro de este recetario, será que hace 6 años, creo, ¿no? Cuando yo fui a la UGEL a trabajar, ¿cómo se llama esta UGEL? Surcubamba. Y ahí, pues, me obsequiaron a un director un libro de recetarios, ¿no? Qué bonito y muy interesante, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no sacar eso? Si todo tenemos a la mano para poder investigar, para poder indagar todo, entonces nosotros también nuestro texto hay que sacar, ¿no? Entonces al final de la clase nosotros podemos hacer eso, juntamos todo lo que estamos recopilando y sacamos eso, ¿no? No hay controversias. Ajá, al final. Y eso también nos va a ayudar, ¿no? ¿Ya, colegas? Entonces el trabajo va a ser que ustedes de dos plantas medicinales hagan su recetario, así como yo les he mostrado acá. ¿Va bien? Está bien, Miss. Muy bien.
ahora sí, exponen sus trabajos. La vez pasada habíamos hecho practicar en los 3 tiempos con el verbo comer y cantar. Ya am, ¿no? Con ya am. La semana pasada hemos trabajado ya am, ¿no? Yo, tú, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora van a exponer eso. ¿Van a compartir la pantalla o así nomás van a exponer? A ver. Ya yo lo comparto. ¿Quién va a empezar, maestra? Cualquiera. Yo para dejar compartir. Dejo compartir, ¿no? Ya. Ya, ok. Sí, maestra. Un ratito. Ya, a ver. Y ahora sí. Comparte, Yolandita. Ya, a ver. Un ratito, maestra. Ahorita. Ya. ¿Qué pasó? Ya, acá está, creo. Compartir. ¿Se ve, maestra? Sí. Ya, Ya, ahora listo. sí. Está bien. Ya, muy bien. Maestro Yachachi, colegas, muy buenos días. Les habla la maestra Yolanda Rojas López, de aquí de la Selva Central de Mazamar y Satipo. En esta oportunidad les voy a exponer sobre la conjugación de los verbos en los 3 tiempos, del verbo comer y caminar. En los 3 tiempos, dijo. Sí. Ya. Tiempo presente, pasado y futuro. Ya, yo lo he hecho de esta manera, maestra. Si lo he hecho mal, usted me corrige. Ya, primero, el verbo infinitivo, comer es mikui. Ya, mikui, en primera persona, ya, es ya mikui, yo como. Pasado, ya mikula, yo comí. Futuro, ya mikusha, yo comeré. Am, segunda persona, tú. An mikunki, él come. An mikulanki, él comió. An mikushanki, tú comerás. Pai mikun, ella come. Pai mikulan, él comió. Pai mikushan, él comerá. Yanchik, nosotros, pero este yanchik y nosotros es inclusivo. Estamos incluyendo a todos, ¿no? Yanchik, mikulanchik, nosotros comemos. Yanchik, mikulanchik, mikuyanchik, acá es mikulanchik. Ya, en presente es mikuyanchik, en presente. Y en pasado es yanchik, mikulanchik. Ajá. En futuro es yanchik, mikushanchik. Ahora el otro, el yakuna, que es nosotros también, pero es exclusivo. O sea, yo como solamente con mi esposo, no todas las personas que están ahí, ¿no? Es ya exclusivo.
Yakuna mikuyayku. Mikuyayku. Nosotros comemos. Pasado. Yakuna mikupalaku. Mikapalaku. Nosotros hemos comido. Yakuna mikapashanku. Nosotros comeremos. Mikapashanku. Ahora, amkuna, ustedes. Amkuna mikulankan. Ustedes comen. Amkuna mikupalanki. Ustedes han comido. Mikuna mikushanki. Ustedes comerán. Paikuna, ellos. Paikuna mikun. Ellos comen. Paikuna mikulan. Ellos han comido. Paikuna mikushan. Ellos comerán. Eso es lo que concierne a comer. Ahora el otro verbo es de puli, que es el verbo caminar. Mikuli es verbo infinitivo. Cuando es infinitivo es caminar y termina en Y. Ya, ahora, primera persona, ya. Ya pulí. Yo camino. Ya pulilá. Yo caminé. Ya pulisha. Yo caminaré. Am pulinki. Tú caminas. Am pulilanki. Tú caminaste. Am pulishanki. Tú caminarás. Pai pulin. Él camina. Pai pulilan. Él caminó. Pai pulishan. Él caminará. Yanchik. Pulinchik. Pulinchik. Nosotros caminamos. Yanchin pulilanchik. Nosotros hemos caminado. Pulishanchik. Pulishanchik. Nosotros caminaremos. Ese me falta un poco todavía. Yakuna. Yakuna pulinkui. Nosotros caminamos. Yakuna pulipaiku. Nosotros hemos caminado. Yakuna pulipashaiku. Nosotros caminaremos. Amkuna. Amkuna pulipaku. Ustedes caminan. Pulipalanki. Pulipalanki. Ustedes han caminado. Amkuna pulipashaiku. Ustedes caminarán. Ahora dice acá, paikuna pulipaiku. Ellos caminan. Paikuna pulipalan. Ellos han caminado. Paikuna pulipakushun. Ellos caminarán. Esto es, maestra, los dos verbos que se han conjugado en los tres tiempos. Ya. Pasado. Gracias, Yolandita. Muy bien. Sulpay. Sulpay, Yolanda. Allí ¿no? Entonces, Yolandita ya se adelantó, ¿no? Entonces, recién nosotros vamos a entrar hoy en PAI. Ay, ¿no? mira, es que yo en la clase anterior no le tuve mucha atención, maestra, porque mi hijita se había accidentado, entonces he revisado solamente la tarea que usted ha dejado y ahí decía, no, que hay que conjugar los dos verbos. Ya he sufrido haciendo esto hasta tarde. Entonces, acá recién estamos, hoy, o sea, la tarea solamente es ya en los tres tiempos. ¿Para qué? Para familiarizar mucho mejor, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, Yolandita dice ya
Ya miku. Ajá, ya mikui. Ahí. Ya mikui diría. Que está comiendo ahorita, ¿no? Ya mikui en Y, ¿no? Con Y. Ah, ya. Ajá, ya mikui. Ya, mi Ahora acá en tiempo pasado, ya mikula. Eso sí está muy bien. Ya mikusha. Eso está muy bien. Am mikunki. Ajá. Am mikunki cha. Am mikulaiki. Ay. Am mikulaiki. Mikulaiki. Mikulanki, ahí dice. Mikulaiki. A ver, la ya, N. Laiki. Ajá. Con Y, Y. ajá. Mikulaiki. Así. Ajá. Am mikulaiki. Ah, ya. Ah, mi Kulaiki. Ajá. Ahora acá. Futuro. Am mikunki cha. Nada más. Mikushanki. No. Am mikunki cha. Mikun. La N. Kunki. Cha. La Cha. 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 No cha con C. Ah, ya. Cha. Con C. Ajá. Ami kunki. Mi Am kunki. mikunki cha. Ami kunki sha. Ajá. Cha. En tiempo futuro siempre va a terminar en cha. No, am mikunki cha. Am wanki cha. Am puñunki cha. Am tushunki cha. Entonces, en tiempo futuro siempre va a terminar en cha. En tiempo pasado siempre va a terminar amikulaiki, laiki. Les he dicho, ¿sí o no? En tiempo pasado tiene que terminar en laiki. En cambio, en tiempo presente, nada más en kunki. Ahí va a terminar siempre, ¿no? O sea, pai mi kunki tendría que ser acá. Exacto. Ah, Amikunki. kunki. Todavía, hoy día vamos a hacer eso todavía no lo vamos a tocar, ¿no? De pai, recién ahora vamos a hacer. Ahora en el caso con el verbo caminar, Ya. ahora en tiempo presente, ya pulí, a ver, acá, ya pulí, está bien. Am pulilaiki, ve, pulilanki, no, pulilaiki, laiki. Por eso, en tiempo pasado siempre va a terminar, pulilaiki, en laiki va a terminar. Am pulilaiki. Ajá, Ya pulilanki. Pulilaiki. ya pulilá, Ah, ya ya pulilá, nada más, pulilá. Ya pulilá. Ajá, ya pulí, en tiempo, ya pulilá. Ya Pasado. pulisha. Eso sí está bien. En tiempo futuro, muy bien. Ahora, am pulinki. Am, Pulinki. Está bien entonces lo que he hecho. sí, en el tiempo presente está bien. En tiempo pasado, am pulilaiki. Ahí sí, en tiempo pasado. Am pulilaiki. Laiki. Pulilaiki. Ajá. Sí. Am pulilaiki. Am pulinki cha. Am Ahí. pulinki cha. Ajá, am pulinki cha. Kicha. Ahí. Ahora sí, muy bien. Hasta ahí nomás era la tarea. Ahora recién vamos a hacer en compay, ¿no? Ya. De poquito a poquito para que se familiaricen vamos a hacer, ¿no? Muy bien, Yolandita. Ahora sí vamos a compartir. A ver, ¿quién va a exponer? Rosita. Rosita, Sarit, Iris, Isabel. Voy a Miss dejar. Linda, yo no lo he hecho, Miss Linda, por favor. No la he hecho. Miss Linda. Iris. Sí, maestra, buenos días. A ver, voy a compartir, maestra, a ver más o menos lo que hice. Ya, Iris, comparte pantalla, por favor, ¿ya? Ya, maestra, ya. Colegas, al practicar, al exponer más, nos familiarizamos. Justamente ese es el objetivo, ¿no?
Entonces tienen que tratar de hacer la tarea para que expongan, para que se familiaricen mejor, ¿ya? Después va a exponer Isabel. Ya, Miss. Ya, ¿Lo Isabel. puede ver, maestra? ¿Lo puede ver? Sí, sí, sí. Sí, Más, Iris. se más observa, grande. Un poquito engrándalo las letras a Ajá. Iris. Ahora sí. Creo que ya, un poquito. Está Ya. bien. Ya, maestra. Ahí es más o menos, maestra, no se me corrige si he fallado. Ok. Ya, dice, tú comes carne de oveja en presente. Am mikunki chalona aichata. Ya. Ay, am mikunki chalona aichata. En futuro, tú comerás carne de oveja. Ujú. Ay, am mikuiracha chalona aichata. Tú habrás comido carne de oveja. Ya. Ahora con caminas. A ver, ahí nomás a ver, Irisita, por favor. La primera, ¿ya? Vamos Ya. a socializarlo, ¿ya? Ya, maestra. Acá dice, Iris lo ha hecho, tú comes carne de oveja. Es en tiempo presente, ¿no? Tú comes, que está comiendo ahora, ¿no? Ujú. Entonces, Ammi Kunki, ush, diría ahí, ya no chalona. Chalona es algo, el charqui, ¿no? Ah, así lo he Eh, encontrado. Mira. Ush. La Ush. W, I, S, H. Wish. Wish. Ush es oveja, Ah, ¿ya? Ajá. Ammi kunki ush aichata. Ay, sí, pues. En todo cambia la S chalona con ush. ya, maestra. Aló. Ahora sí, muy bien. Ahora en tiempo futuro. Ammi kunki cha ush aichata. Muy bien, que recién va a comer. En tiempo pasado, Amikulaita. Mikulaita ush aichata. Muy bien. Ajá. Tú habrás comido carne de oveja. Muy bien. Ahora sigue Irisita. Ya. Dice, tú caminas por el parque. Am pulinki muyapampa. Tú caminarás por el parque. Tiempo futuro. Am pulinkicha muyapampa. Tiempo pasado, tú habrás caminado por el parque. Ujú. Am puliyaiki muyapampa. Ya, muy bien. A ver, lo socializamos esa partecita, A ver, ¿ya? Miss. Ya, Miss. Tú caminas por el parque. Ampulinki muyuy pampacho. Ahí diría, ¿no? Muyuy, parque es muyuy. Muyuy pampacho. Chu. Ajá, true, ahí ya está. O sea, el true, eso ya no es true, sino es true, ¿no? Como en la computadora no acepta apóstol, entonces ya se sobreentiende que es true. Así todos, ¿no, maestra? Por Aló. eso me daba miedo en formar oraciones. No sabía cómo hacer las oraciones. Ya. Yo pensé conjugado nomás. Ya. ¿Por qué nosotros estamos haciendo con oraciones para que le entiendan mejor, para cuando elaboran un texto, lo van a entender mucho mejor, ¿no? Al Claro. final,
de todo lo cuando ya terminamos en ellos, ahí recién vamos a hacer lo que presentó Yolanda, ¿no? Porque el objetivo es que ustedes se familiaricen mucho mejor haciendo con textos pequeños, ¿no? Ah, ya, claro, maestra. Ajá. Entonces, ¿tengo que corregir mi tarea, maestra? Con oraciones, así como ha hecho Iris, así. Ah, ya, con oraciones, ya. Sí. Maestra, un favor. Quiero, un poco, siempre me confundo. ¿Cuándo se aumenta? Caminar es pulín, ¿no? Sí, ahorita Pulín. vamos a socializarle, Irisita. Tú caminas por el parque. Ujú. Ampulinki, Muyuy, Pampacho. Está bien, ese es presente, Pulinki. Inki bien. termina, ¿no, maestra? En Inki debe terminar, ¿verdad? Sí, exacto. En Esto ahí. quiero subrayar. Ampulinki, Muyuy, Pampacho. Ya. En futuro, Ampulinki, Cha. Está bien. Muyuy, Pampacho. Está bien. Tú caminarás por el parque. Ajá. Ahora, en tiempo pasado. Ampulileiki cha. Muy pampacho. Ampulileiki. Está bien, Ampulileiki. Ampulileiki muy pampacho. Tú habrás caminado en el parque. En laiki tiene que terminar siempre en tiempo pasado, ¿no? Ya, maestra. Ahora Muy sí, bien. ya entiendo, Ahora sí. maestra. Gracias, maestra. Irisita. Ahora, Gracias, ¿quién va a exponer? Sarit. Misita, disculpe, yo la anterior clase no he entrado y no lo hice, Miss. Ya. Isabel tampoco no lo ha hecho, ¿no? Miss, ¿Isabel has hecho? Así, Isabel. sí, pero le voy a pronunciar, Miss. Ah, ya, no estás con la laptop, ¿no? No, Miss, se Ya, ha malogrado. ya, Isabelita. Ya, espero que esté bien. Todos estamos Ya, para aprender. ya, todo eso, sin miedo. en tiempo presente. Ya, Lumi, Cayán. Ujú. ¿Me escuchó? Sí, te estamos escuchando. Ya, ahora en tiempo pasado. Ya, Lumila, Calá. En tiempo futuro. Ya, Lumischa, Kashaniyán. Ahora en el pronombre tú. Ujú. Am, Lumi, Cayán. En tiempo pasado, Am, Lumila, Calá. Y en tiempo futuro, Am, Lumischa, Kashaniyán. Ya. Ya, Miss, eso es lo que he hecho en tiempo, con el pronombre yo. Tengo una piedra y tú tienes una piedra. Ya, muy bien. Ahora voy a compartir yo justo lo que has hecho. Isabel, me dictas eso para corregirte en pantalla, ¿ya? Ya, Miss. Ya, ok. ¿Están observando, colegas? Sí, ¿no? ¿Mi pantalla están viendo? Sí, se ve, Miss, claro. Ok. Ahora, Isabelita, díctame, mami. Ya, Lumi, En Cayán. castellano, en castellano. Ah, yo tengo una piedra. Ya, yo tengo una piedra. Piedra. ¿Este en qué tiempo es? Presente. Muy bien. Acá lo vamos a socializar. Yo tengo una piedra. Piedra. Acá diríamos, o sea,
¿Cómo lo has hecho? A ver, en quechua, lo que has hecho, díctame, Isabelita. Ya, ¿Ya? lumi, kayan. ¿Ya? Ahora sí, a esto lo familiaricemos, ¿ya, colegas? Acá dice ya, lumi, kayan. Cuando en la clase pasada, justamente cuando ustedes digan algo que es tuyo, Yapa, algún ¿no, Miss? objeto, tiene que ser yapa. ¿Se acuerdan? Ah, ya. Ajá, Yapa, exacto. Yapa, lumi, kayan. kayan, nada más. Yapa, lumi, kayan. Ahí. Yo tengo una piedra. O sea, kayan. Ahora es tiempo presente. Ahora en tiempo Yapa, pasado. Yo he tenido una piedra. piedra. Ese es en tiempo pasado. Pasado. Exacto. Yapa, Ahora acá dirían, yo he tenido una piedra. Yapa, lumi, cala. ¿Ve? Yo he tenido una piedra. Yapa, lumi, cala. Ahora nos queda en tiempo futuro. A ver, díctame en tiempo futuro. yo tendré una piedra. Ya ves, esto es en futuro. Ok. Yo tendré una piedra. Entonces, yapa, lumi, pa. ¿Verdad? Ajá, con apóstol. Yapa, lumi, Cacha, niyang. El apóstol no, la computadora no acepta mucho, ¿no? Entonces, por eso le ponemos así. Cacha, niyang, Miss. Cacha. Yapa, lumi, cacha. Ahí, ¿no? Yapa, lumi, kaya. Yo he tenido una piedra. Yapa, lumi, kala. Tiempo futuro, ¿no? Yapa, lumi, kaya. Ese es en presente. Yo he tenido una piedra. Yo he tenido una piedra. Yapa, lumi, kala. Yapa, lumi, kata. O sea, en futuro va a terminar en cha. Siempre. Y cuando es algún objeto, dicen que son de ustedes, el sufijo pa. No se olviden eso. ¿Ya? A ver, el otro que has hecho. A ver, vamos conmigo, vamos a hacer a ver, yo tengo un perrito, ¿ya? Un perrito. Yapa, lumi, no, yapa, ayu. Yo tengo un perrito crespito. ¿En qué estoy? Cuando digo un perrito y crespito, ¿qué cosa estoy utilizando? Perrito, ¿ah? Cha. Perrito. Sí, pero ¿qué cosa estoy utilizando al decir perrito? Un diminutivo. Exacto, diminutivo. Con Y se le agrega cariño. cha. Entonces, cha, muy bien, porque eso habíamos hecho. Anjucha. ¿Esto qué cosa sería? Yo tengo un perrito crispito. ¿En qué tiempo está? Presente. Exacto, presente. Entonces, acá veríamos, yo tengo, entonces, ¿cómo tendría que hacer? En quechua. Ya. Yapa, Ajá. Yapa, ayucha, ayucha, crispito. Rulo. yapa, ayucha, yapa. Rulito. Ese no sé en quechua. Ajá. Vamos a ordenar. Yapa, ayucha,
Yapa, ashpa. 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 Ajá. Con H. Ashpa. Kushpa. Ayucha. 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 Cayán. Calla. Ahí. Ah, no es Cayán, es Cayan. Calla. Ajá. Yapa, ashpa, ayucha, calla. ¿Y qué es Ahora callan? sí. Dice callan. Yo tengo. De tener. Esto está yendo acá. ¿Me entienden? Yapa. Tengo, ¿qué cosa es? Callan. Verbo, ¿sí o no? Sí, El verbo. verbo Entonces, tener. ¿el verbo dónde debe ir? Al último, Miss. No debe ir el Claro, verbo. al final. Pero en castellano el adjetivo. verbo está al inicio. Pues. Y en quechua el verbo se acomoda al final. Por eso Al final. Ya, y el Sujeto, adjetivo objeto, verbo. antes. ¿Ah? Maestra, y el adjetivo antes del sustantivo, ¿verdad? Exacto. Ya. Y el pronombre siempre tiene que ir adelante. Exacto. Ayucha. Entonces, por eso es sujeto, objeto, verbo. ¿Ya? Ya. No se olvide. Ya. Yo cuando, por ejemplo, así como lo hemos hecho ahora, yo tengo un perrito crespito, pero tengo que tratar, al escribir en quechua, tengo que tratar que el verbo sea al final. Maestra, Sí, ¿y por qué le pone yapa? porque es mío. Porque es tuyo. Yapa, porque es mío. Es que yo tengo. Por eso les he dicho. O sea, ya no va a ir en ahí, sino que yapa pongo porque algo es mío. El perrito es mío. Por ejemplo, si yo digo, a ver, acá vamos a ver, yo tengo una pelota blanca. Estoy nombrando el que la pelota es mío, ¿verdad? Sí, o no? sí. Entonces, ¿este en qué tiempo es? Presente. Presente. Entonces, ¿voy a agregar el sufijo pa o solamente en ya nomás va a ir? Yapa. Yapa, Miss. Exacto. Ajá. Yapa. Exacto, porque estoy nombrando Yura. que algo es mío. En cambio, cuando yo no estoy nombrando que algo es mío, en ahí sí, ya, ahí nomás va a ir. Pero si yo nombro algo que es mío, algún objeto, algún animal que es mío, ¿no? Ahí sí, yapa. Ahí vamos a agregar el sufijo pa. Yula. Miss, ¿blanco es Yura o Sí. Yula? Entonces, Yula. yapa, Yula. diríamos, ¿no? Yula. Yapa y yula. Ah, Lula es blanco. Ayu. ¿Dónde estaría el verbo acá? Al final. Claro, pues. Entonces, ya Calla. para ayu, calla, ¿verdad? Yapa. Entonces, acá está el verbo. Yapa, Lula. Pelota en quechua, Miss, es ayu. ¿Cómo? Pelota en quechua. Ay, ve. Piluta. Era piluta. Piluta es prestado, ya. Piluta. Luta. Piluta, callan. Callan. Ajá. Callan. Entonces, Ay, sí. qué bien. Yo estoy aprendiendo. Entonces, ¿sí? siempre hay que tener en cuenta cuando algún objeto, cuando voy a nombrar, entonces voy a agregarle el sufijo pa. Maestra. El sufijo Maestra pa. Delfina. Sí. Maestra. Dime. No es, blanco no es Yula. Yula. Acá, ¿no? ¿Verdad? Ya. Me comiste, Yolandita. Ya, yo estaba escribiendo ya. Es Yula. Yula, mamá. Yula, es Yula. Yula, mamá. Yapa, Yula. Yula.
Yula, Yapa, yula, Kaya. piluta, kaya. Kaya. Yapa, yula, piluta, kala. Yapa, Kaya. yapa, yula, piluta, cacha. Es en futuro. Ahora lo vamos a convertir esto ahorita, primero en castellano, ahora en pasado. ¿Qué diríamos en pasado? Yo tengo... Yapa. Piluta, Ay, Kayala. pasado, yo En pasado, tuve una yo- pelota, Miss. Yo tuve... Blanca. Tengo, tuve- bórralo. Yo tuve una pelota. Yo tuve una pelota. Blanca, ¿verdad? Blanca. ¿Esto es en qué tiempo es? Pasado, Miss. Pasado. Pasado, muy bien. Entonces, acá, ¿qué le voy a decir? Yapa, Pa, yula, yapa, yula, yula, piluta, cala. Cala. Piluta. Calla. Cala, Pues ya está Cala. en Cala. pasado. cala es pasado. cala. Ajá, Ah, ya. cala. O sea, lo que ya ha tenido. Ajá. Yapa, yula, piluta, cala. Entonces, En futuro, Miss. solito, ustedes pero cuando lo ordenan bien, solito. Tuve es el verbo, solito se acomoda. Cuando ustedes según que van traduciendo, solito se va a acomodar en la oración, ¿no? Mira, yo tuve, solito se pero acomoda. cuando- ¿Se dan cuenta? Visita, Sí. pero cuando uno investiga en internet hay diferentes cosas enseñan. ¿Por qué? Tú es lo que me has dicho, ¿no, Yolandita? Que los pronombres personales en yo decía, Ahí está está otra con cosa Q, ¿no? enseñando. Todo. Pero yo les he dicho, cuando ustedes ven eso en internet, cuando ustedes, por ejemplo, yo, ¿cómo me has dicho? A ver, escríbeme lo que has visto en internet, lo que me has mandado, Yolandita, pues justo eso para aclarar me has hecho recordar. No sé, por Ya. acá he visto que me has mandado. Yaja, ahí dice yaja. Ajá. A ver, así era, ¿verdad? A ver, eso antes que pasemos a otro tema les voy a aclarar, ¿ya? Así era, ¿verdad, Yolanda? Un ratito, yaja. para que miran, ¿ya? Un ratito. Sí, ahí le pone así. Ya, ahora sí. Así era, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero esto yo les he dicho. Con esto se está recién, se va a reconocer eso, mediante o sea, no está reconocida esta Q. Esta partecita que está con celeste, que está Q, no está reconocido todavía, ¿no? En el abecedario del quechua huanca, ¿no? No está reconocido todavía, ¿no? Por eso de internet sale eso, ¿no? Ya, pero esto, si por A o B reconociera este Q, solamente esa se lee como la H muda. Muda. Y que no dice yaja, sino ya nomás va a decir. Igual va a sonar. Igual, ¿no? Ajá. Si en un texto, en cambio, cuando acá dice yaja, entonces nosotros en Huanca, Q le leemos como una muda, ¿no? Y estaríamos pronunciando ya nada más. En cambio, en Chanca, por ejemplo, esto, ¿qué dice? A ver, acá Yolanda. Ñuja. En Chanca ya se dice ñuja eso. No se le escucha. Texto, ¿cómo va a ir entonces? Como muda. No le hagan caso. En cambio, en Chanca, sí, pues, dentro del abecedario de Chanca, Q existe. Pero dentro del abecedario Huanca, Q no existe. Por eso, ya. ajá, entonces, si lo ven eso en un texto,
No le hagan caso, es como muda. ¿Ya, colegas? ¿Alguien chumana chicaya? ¿Alguien más? Allí. Ah. Ahora sí vamos a seguir con esto, a ver dónde nos hemos quedado. En pelota, ¿no? Ahora esto es en tiempo pasado. ¿En qué tiempo vamos a hacer ahora? Nos toca en tiempo futuro. ¿Qué diríamos? Yo tendré una pelota blanca. Muy bien. Yo tendré una pelota blanca. A ver, vamos, Iris. ¿Cómo empezaría? Yo tendré. No, en quechua. Acá ya está. Este es en tiempo futuro. Y acá en castellano ya está. Yapa. Piluta. Piluta. Yapa, yula, piluta. Cachamis. Exacto. Yapa, yula, piluta, cacha. O sea, en tiempo futuro va a terminar en cha. En tiempo presente, yang, calla. Ajá. Cuando es el objeto, cuando estoy nombrando yo con el sufijo pa, ¿no? Pero cuando yo no nombro con el sufijo pa, ahí sí laiki va a ser, ¿no? En tiempo presente. ¿Ya? Cuando es tuyo. Exacto. Pero yo estoy nombrando un objeto que es mío, pues, ¿no? Entonces ahí estoy diciendo ya que es callan, ¿no? Por ejemplo, en presente, callan, cala. Acá, en cha va a terminar acá. ¿Ya? Pero en segunda persona ya será diferente, ¿no, misita? Exacto. Ese es para primera persona. Ese es en primera persona. Sí. Y en segunda persona, ¿cuál es? Am, ¿verdad? Ahora en segunda persona lo practicamos. Ya, póngale ahí, misita, segunda persona. Esta es primera persona. Ajá, yo. Primera persona. Exacto. Como chiquito ya tienes que enseñarnos, maestra. En primera. Como inicial. Ya está. Los pronombres en primera persona. Y ahora entramos. Todo cuando tienen alguna duda, entren a la plataforma. En ahí está. Ya. Ahora. Está bien así grande, misita. Sí, pero eso quiero engrandarlo. No me hace caso. Ñagui. Ya está. Ya, chicos. Entonces, cuando tienen alguna duda, entren a la plataforma. ¿Ya? Aukish, ñagui. Ya. Ahora sí, esto les quedó claro. La idea es que les quede claro para que no tengan dificultad, pero la recomendación es que practicar así como lo han expuesto. Entonces, de ahí ya se dan cuenta. Yo les ayudo ahí a socializar, ¿no? Entonces, ahí ya se dan cuenta. Y entonces, para que avanzar un poco más, ¿no? Ahora sí, a ver, vamos a practicarle entonces los segunda persona. Pronombres en segunda persona, ¿ya? Ahí está. Ya está. Allí en mí. Muy bien. Excelente. Ahora, los pronombres en segunda persona, ¿cuáles? Am. Tú. Am. Tú. En quechua es am, ¿verdad? Am.
Y cuando es algo que él tiene, es ampa, ¿no, Miss? Ajá, ampa. Por eso, sea en primera persona, segunda persona, el sufijo pa va a ir. Ah, ya, Va a sufijo ir. pa. Ajá. Ya Por ves. eso, acá, por Yola. ejemplo, ¿se dan cuenta? Acá hemos hecho con yo nada más. Yo tendré, ya, o si no, yo tengo, hemos nombrado. Pero si yo acá lo hago, a ver, porque antes de pasarnos, si yo hago, por ejemplo, que yo no nombro que es mío, de un objeto, no estoy nombrando que es mío. Yo ya nomás, Miss, ¿no? Ajá. Yo miro la pelota, por ejemplo. Yo miro la pelota. Ahí va a decir ya, ahí sí, pues. Ajá, porque no estoy nombrando algo que yo tengo. Entonces, ya ves. ya, ¿ves? ajá, miro, ¿qué cosa es miro? Piluta. Miro, Piluta. eso, miro Piluta. es verbo, ¿sí o no? Sí, primero es Entonces, el piluta. verbo ya le voy a dejar para cuando El yo esté después. con la oración me voy a dar cuenta que el verbo va a ir al final. Entonces, ya papi, Ya, piluta. ya pilutata, likaya. Likai. Pilutata, ya ves. Likai. ¿Este en qué tiempo es? Presente. Exacto. ¿Ves? Ahí Presente. cambia, mira, ¿ve? Presente. Cambia, por eso, a eso quería que entiendan ustedes. Ajá, ya pilutata, likai. Este es mi verbo que yo le he puesto al final. Y en verbo castellano está el verbo al inicio, ¿verdad? Licay es mirar. Exacto. Mira, miro. Ahora esto lo voy a solamente sin nombrar. Ahora acá le voy a poner, a ver, en tiempo pasado. Licay está Yo como verbo. he mirado la pelota, ¿verdad? ¿En qué tiempo está? Pasado. Exacto. Pasado. Ahora, ¿qué diría yo acá? Ya. Ya. Pilutata. ¿Se dirá o no? Ya no. Pilutata. Licalá. ¿Ve? Licalá. Ya pilutata, licalá. Yo miraré la pelota. ¿En qué tiempo está? Pues futuro. Futuro, Miss. Exacto. Ya pilutata. Pilutata. Likashaka. Likashaka. Ahora sí tiene que terminar en cha. Acá está, ¿ven? Likashaka. Por eso, ahí. Acá en la. Pero a la comparación de esto, acá estoy haciendo yo sin nombrar objetos que es mío, ¿verdad? Pilutata. Ahí has hecho pitulata. Tata. Ahora sí, ¿no? Muy bien, gracias, Yolandita. Entonces, ¿se dan cuenta? Likashasha. Likashata. Entonces, ya, likashata. ¿se dan cuenta cuando yo nombro algo que estoy haciendo? ¿O no? Entonces, solamente con ya. Pero si algo nombro que es mío, algún objeto, que voy a entonces aumentar el sufijo pa, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, colegas? Sí, Miss. ¿Quedó claro ahora o no? Ahora sí, ya. Más o Sí, menos ¿no? se entiende. Ya, muy bien.
Entonces, a eso quiero que entiendan ustedes. Por eso de poco a poco estamos avanzando. Ahora nos toca en segunda persona. Uy, ya nos hemos pasado, ¿ve? La hora. ¿Están apuradas, chicas? No, ¿no? No, Miss. Ya. Vamos a Pero terminar hay esta segunda Miss Linda, persona. pero hay la otra clase también. ¿A qué horas? Ah, tienen otra clase algunos colegas. ¿A qué hora? ¿A qué horas hora tienen es? otra clase? 10:40, creo. ¿Qué hora tienen, mi cita? 10:30. Te falta 10 minutos. Ya está abierto la sala para el otro curso. Colegas, en este caso, en segunda persona, yo les vamos a hacerlo rapidito, ahí terminamos, y entonces interactuamos, me mandan al WhatsApp su avance, ¿ya? ¿Está bien? Para socializar. Ya, Miss. ¿Está bien? Ya. Entonces acá hacemos, a ver, una oración rapidito nomás, a ver, Yolanda. Tú tienes, a ver, tú tienes hambre. ¿En qué tiempo está? Estaba apagado. Presente. Estoy hablando y mi micrófono está apagado. Entonces tú tienes hambre. ¿Qué le diría? Amta. Tú tienes, estoy diciendo, estoy nombrando que tú Ah, ya, tienes. ya. Ampa. Ampa. Amta. Amta. Mi- Amta. Allá no es con Uy. P, ya. ¿Ah? Ya no es con P de papá. Ahora es El ampa. papa, por eso les digo. Ahorita voy a hacer otro ejemplo con papa que le entiendan ustedes, ¿ya? Amta mi kanashunki. Amta mi kanashunki. ¿Ya? Cayán. Mi kanaishunki. Ahora sí. Ahora, tú has tenido hambre. Tú has tenido hambre. En tiempo pasado. Ajá. Ya. En tiempo pasado. Entonces tú hasta amta mi kana shulaiki. ¿No? Amta mi kana Shunki. Ahora acá, amta. Amta mi kana shuntika. ¿De? Sí. Ahora acá, ¿qué sufijo hemos puesto? Sufijo ta. 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 Ahora, lo que ustedes decían, a ver, ¿en qué momento vamos a poner el sufijo pa? Entonces, ahorita vamos a hacer ahora con el sufijo pa. ¿Ya? ¿Se dan cuenta acá? Cuando tú tienes, estás nombrando que tienes hambre, tú tienes, a ver, sed, todo eso solamente con el sufijo pa. ¿Ya? Cuando es así, ejemplos. Pero ahora cuando yo quiero nombrar algo, a ver, tú tienes, ¿qué diríamos ahí? A ver ahí, a ver, Una olla. tú tienes Una olla. olla. A ver. Una olla grande. Tú tienes una olla. Ahí sí. ¿No? Tiene una olla, pues me estoy dirigiendo que tiene una olla. Por ejemplo,
Acá, Yolanda, tú tienes una olla, también acá yo le puedo poner todavía con nombre, sí o no, pero no le estoy poniendo para que lo entiendan mejor. Entonces acá solamente estoy diciendo, estoy nombrando que tú tienes una olla. Ahí sí, ¿en qué tiempo está esto? Presente. Presente. Ahora sí, voy a utilizar, ¿qué cosa voy a utilizar ahora? Ampa. Ahora sí, voy a utilizar el sufijo pa. Acá sí, me corresponde utilizar sufijo pa. Ampa, tú tienes una olla. Ampa, Manca. mancaiki, kaya. Mancaiki, kaya. Ampa, mancaiki, kaya. ¿Ve? Kaya. Mancaiki, kaya. Ampa, mancaiki, kaya. Tienes acá, tienes es verbo. ¿Y dónde le estoy poniendo el verbo? Al final, kaya. ¿Ve? Tú has tenido una olla. ¿En qué tiempo es? Pasado. Exacto. Ya. Pasado. ¿Qué diría? Ampa. Mancachulanqui. Mancaiki. Kala. Mancay. Ampa, mancaiki, kala. ¿Ve? Kala. Ampa, mancaiki, kala. Ahora, en tiempo futuro, tú tendrás una olla. Ampa. Futuro. Mancay. Ampa. Mancayquicha. Mancayquicha. Ajá, mancaiki. Acá, ¿verdad? Pa. Acá ya termina, Mancayquicacha. Ampa, mancaiki, acá. ¿Ve? Tú tendrás una olla. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, Miss. Ya, muy bien. Lo malo es que no hay con quién conversar en quechua. Me tienen que whatsappearte, chicas, ¿ya? En las tardes, pues, porque la mayoría trabajan ustedes hasta qué hora, hasta la 1, ¿verdad? Sí. Entonces, en las tardes, sí. Yo también trabajo hasta la 1, de la 1 ya tengo tiempo, pues. Entonces, a partir de las 3 de la tarde interactuemos, chicas, ¿ya? Ahora sí he entendido, ya mejorcito, Miss. Ya ves. Ojalá que la tarea haga bien. La idea es que ustedes, aunque avancemos lento, pero que lo entiendan mejor, ¿no? Esa es la idea. ¿Cuál es la tarea ahora, misita? Ahora la tarea es que ustedes 2 recetarios van a traer y eso ya se han anotado, ¿no? Ah, ya, 2 recetarios. Ajá, 2 recetarios, así como yo En les he español, maestra, en español, ¿no? En español, si pueden, vayan traduciéndolo también para que puedan familiarizarse ustedes, ¿no? Ya, maestra, ya. Y me presentan acá en pantalla, ahí vamos corrigiendo conmigo, socializamos, ¿ya? Y así aprenden más rápido también ustedes, ¿ya? Ahora la tarea es solamente hagan con yo, tú, ya, amo, pero así, con llama y amta también, agréganlo ahí, los dos, ¿ya? ¿Cómo ¿Está dice? bien? ¿Cómo? ¿Cómo, maestra? No le entendí. O sea, Pues, solamente la tarea háganlo con yo, tú, nada más, en primera y segunda persona, nada más. Ya, Miss, gracias. Y van a agregar ahí la ta y pa. Ya, pa, amta. Igual, ¿no? Ya, o sea, cuando nombran un objeto, va a decir yapa. El igualito en segunda persona, ampa. También agregando eso. ¿Ya? ya, listo. Ya, háganlo solamente de 5 de cada uno y para que se familiaricen.
amta, ampa y aipa. Ajá. Yapa, perdón, yapa, aipa. ¿Lo puedes Ah, escribir? esto van a ser así, pues mira, ve. Así. Por ejemplo, van a ser, por ejemplo, yo es igual a ya. Luego van a ser también con yapa. Con yapa también van a ser. Ahora acá hacen am. Luego van a ser igual, también con ampa. 5 de cada uno, o 6 de cada uno. ¿Ya? 3, 3. También con amta, ¿no? Amta también. Ampa. Am y ampa. Ya, yapa. 3 de cada uno. ¿Ya? Listo. 3 con ya, 3 con yapa, 3 con am, 3 con ampa. ¿Está bien? Ya, chicas. Miss Muy Linda, bien. Ya. 3 con ya, 3 con ya, Yapa. con yapa. 3 con ya, 3 con yapa, 3 con am, 3 con ampa. Pero en los 3 tiempos. Ya, ¿Ya? yapa y ampa. Ajá. Maestra, ahí al lado de ampa, ¿qué significa yapa, maestra? ¿Lo puedo poner? ¿Lo puede poner? Eso es cuando es tuyo. Esto es cuando tú nombras yapa. Es cuando solamente tú tienes. Ay, Yapa yo es Pertenencia. tengo, nada más, ¿no? O sea, no, cuando nombras en un objeto, cuando tú no tienes un objeto que es tuyo, nada más. Yo tengo hambre. Ay, ya también, ya, a ver, yo tengo, a ver, que no sé, a ver, vamos a ver acá lo que hemos hecho. Por ejemplo, Yo acá. tengo sed. Ajá, igual, yo tengo sed. Solamente, ahí dirían, ¿no? Ya está mi canaima. Ahí, ¿no? Acá está. Con ese ejemplo se van a guiarse. ¿Ya? Y yo tengo, acá también tenemos. Está bien, Miss. Miss, Ajá. por favor, su celular nos Pero podría cuando dictar. Yo tienen perdí mi celular. alguna duda, WhatsAppéenme nomás, pues. ¿Ya? Ya, hoy día Miss está. Linda, mi celular he perdido, no tengo su número. Ya, acá le voy a poner mi número, ya 954-810888. Ahí está mi celular. Y ahí me whatsappean, pues, chicos, para interactuar. ¿Está bien? Muchísimas gracias, Miss Linda. Ya, Jamaya. Jamaya. Jamaya.